Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá un lunes más, un lunes medio lluviosito acá en Buenos Aires. Pero bueno, arrancando este programa con la compañía de Sergio Maestri, que me acompaña. ¿Cómo andás, Patri? Muy bien, y bueno, esperamos que prontito llegue a Yelem, que viene con un montón de preguntas. Bueno, el programa de hoy, como está anunciado en redes sociales, va a tener varios temas. Vamos a hablar, acerca de la presentación del libro de Sergio, ¿sí?, que ya estuvo el año pasado como invitado en este programa. Y después vamos a hablar un poquito de el taller de herramientas de lectura de pie, que, bueno, formo parte de un equipo y que voy a facilitar. Lo haremos en la segunda parte del programa. Un poquito... Quería también, justo lo estábamos hablando recién con Sergio, de estos cambios de conciencia que nos toca vivir muchas veces como papás. Y bueno, yo traía el tema de los docentes, estos niños y jóvenes que vienen a impulsar a todos los sistemas. Yo creo que al sistema educativo y al sistema familiar nos tienen al trote, y eso realmente es buenísimo. Es muy saludable, realmente. Muy saludable. Aunque sea duro muchas veces, y doloroso, enfrentarlo como padre, pero estos chicos nos están haciendo abrir los ojos para muchas cosas. Tal cual. Y salir de esas posturas adormecidas, como dice la canción de Niño Nuevo. El otro día me tocó a mí, ya lo hice 2 veces, facilitar el taller basado en exigencia en la crianza, por poner un tema. Y la verdad es que las familias dicen esto de que, pero esto es como que tengo que cambiar toda mi cabeza. Y sí, no es que hay que cambiar la cabeza. Lamentablemente venimos atravesados por creencias y por mandatos y por formas donde los patriarcados y los matriarcados están presentes, y nosotros venimos a hacer algo así como los actores de algo que ni siquiera muchas veces nos preguntamos para qué lo hacemos de esta manera, simplemente lo hacemos. Y muchas veces hacer sin preguntar, el hacer por hacer, nosotros a veces ni registramos el perjuicio que nos ocasionó. Sin duda. Pero sí lo vemos muchas veces reflejados en los niños y las niñas, y y ahí viene el despertar, y que realmente es algo maravilloso, por lo menos empezar a hacer algo, aunque chiquitito, para que haya una modificación, y sería como cambiar o limpiar ese patrón de conducta que en cierta forma viene siendo tan nocivo. Sí, como hablábamos en la previa, lo importante de aprender y llegar al momento de desaprender, claro, ¿no? Volver para atrás y decir, este concepto limitante que tuve en mi vida durante tantos años, que era erróneo y que tanto mal me hizo, poder correrlo, resetearlo de nuestro disco rígido. Tal cual. Y cambiar todo ese paradigma de pensamiento, ¿no? Tal cual. La necesidad de desaprender, que es mucho más difícil que aprender. Claro. Con respecto al tema del concepto de exigencia, ¿no? Que la exigencia esté ligada a la excelencia, que se evalúe el resultado y no el proceso, y que de esa forma de evaluar los resultados
donde fuimos educados de esta manera, y si lo llevamos al contexto del escolar, esto, ¿no? Que se siga evaluando a los niños en términos de notas y de esto, ¿no? Y de resultados, sin ver qué es lo que el niño realmente le interesa y disfruta de esto. Porque si nosotros pensamos que el niño disfruta y le gusta, lo va a aprender. Seguro. Y es lo que no se va a olvidar nunca. Y cuando las calificaciones son cuantitativas y no cualitativas, claro, ¿no? Claro. Entonces hay mucho por modificar de eso, y también para los papás y las mamás de la misma manera, ¿no? Nunca perder de vista las características personales de los niños, saber que hoy lo que se enseña y cómo se enseña en todos los niveles está casi más que decadente, ¿sí? Sin duda. Es como que para que sea distinto tenemos que pensar en escuelas con una educación, ¿cómo se llama?, nueva o alternativa, y en realidad esto debería ser para todos los niños, tener esta misma posibilidad. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Las cabezas de los docentes. Sí, sin duda, sin duda, que es lo más difícil. Claro, muchas veces, ¿no? tener interés de llegar, tener interés de ponerse a la par y no a la altura de ser ellos quien tienen el saber y bajarlo de una manera, pero que única, ¿sí? Aprender de nuestros niños. Aprender de ellos, que realmente nos van a guiar, y que realmente creer que sí, son maestros, son nuestros maestros como padres y como docentes. Pararse en este lugar, la verdad que es fantástico. Así que bueno, sigo con ese desafío de, por lo menos en las familias que voy llegando, con esta nueva forma de mirar, la forma de acompañar y de contextualizar, que no es limitar, la misma forma de acompañar las características personales de cada niño, que va a ser la forma de llegar a la medida de cómo cada persona necesita ser tratada, y eso realmente es algo muy, muy para mí gratificante. Y estos niños, que me encantaría ver cómo van a ser cuando son grandes, realmente se llevan otra... Sí, sabemos que es un proceso lento y que va a llevar muchos años. Claro. Cambiar esos paradigmas educativos, claro, nos va a llevar muchísimo. Pero bueno, sería muy bueno poder hacer un viaje en la máquina del tiempo como Wells y ver en el futuro cómo van a ser esos niños que estamos tratando de formar, claro, y a veces los deformamos, ¿no? Sí, un poquito. sí. Bueno. Lo que hay que tratar de cambiar es eso, ¿no? El concepto, que nosotros no tenemos que formar a nadie, lo único que tenemos que hacer es acompañar. Sí, porque formar ya están formados. El tema es eso, ¿no? Educar las emociones, formar, y en realidad no hay que educar a ninguna emoción ni hay que formar a nadie. Ya están formados, ya son personas y que tienen una sabiduría que realmente es fantástica. Solamente hay que escucharlos, estar y contextualizarlos, y ahí vamos a andar bien. Algún límite hay que ponerles de vez en cuando, por supuesto. No, para mí el límite está implícito en la contextualización, ¿sí? Claro. Eso es así. Entonces ya no necesito hablar de límites. Simplemente, así como están las pautas y las normas de tránsito, si vos andás por la calle como peatón, el semáforo no te pone un límite cada vez que se pone rojo, no, porque vos ya lo aprendiste de esta manera. Lógico, sí. Entonces, si uno como papá, como mamá o como docente se pone y tiene la capacidad de contextualizar y de tener la lucidez de darse cuenta de a ver cuáles son las necesidades que va a tener este nene de transgredir, o que va a pedir, o que va a buscar hacer, y bueno, realmente no necesitamos hablar de esto que se habla de esta manera, como no, ya es hora de poner un límite. No, esto ya viene
pensado y armado desde, inclusive como yo aconsejo a las familias, desde antes de nacer, cómo va a ser el contexto para que después no tenga que llegar a ese momento de pensar de esta manera como si fuese una lucha, ¿no? No lo digo desde una claro, lucha. Pero bueno. pero muchos profesionales también y docentes. lo ven y docentes lo alientan de esta manera, sí, tal cual. y la verdad es que es un acompañar para que precisamente el niño pueda disfrutar del contexto en donde esté. Es nuestra responsabilidad como adultos y nosotros disfrutar también de esto que estamos generando. No hablo de que el niño disfruta y el adulto no, todos, pero con tranquilidad y con mucha paciencia y por sobre todas las cosas observando y viendo qué es lo que uno quiere generar. En realidad es eso, es responsabilidad del adulto. Bueno, volviendo al principio, contanos de tu nuevo libro. Bueno, cuando estuve el año pasado, recordás que presenté una novela que se llamó Crónicas del Dr. Winter. Y este año estuve trabajando, en realidad el año pasado y este año se presentó, en un libro de cuentos de ficción, que cuando estuvimos hablando la vez pasada algo te dije porque estabas escribiendo. Estaba en el laboratorio digamos, literario el libro, esas ideas. La característica que tiene este libro de ficción es que tiene muchos subgéneros dentro de lo que es el cuento, porque te vas a encontrar con historias de ciencia ficción, alguna historia policial, muchas historias, cuentos de terror o de suspenso, al estilo de Lovecraft o Edgar Allan Poe, cosas que van a dar un poquito de miedito. Por eso, la vez pasada lo leí a mi mamá, que es una gran lectora de mis libros, y decía, pero nene, esto a la noche no lo puedo leer, me da mucho miedo, me decía. Bueno, léelo de día, mamá, le digo. Así que bueno, es un libro donde hay varios subgéneros dentro de lo que es el cuento de tipo fantástico, ¿no? ¿Y la ciencia ficción de dónde te nutrís? Mira, yo soy un gran lector, fui sobre todo en mi adolescencia, en mi primera juventud, un gran lector de ciencia ficción, tanto de Ray Bradbury, Wells. Wells es un escritor que para mí es el pionero de la ciencia ficción, y mira que hace muchos años escribió, Bueno, en realidad el pionero es Julio Verne, ¿sí? Pero bueno, Julio Verne tenía otro estilo que tenía mucho que ver con lo científico, y bueno, Wells tiene mucho que ver con un sentido mucho más esotérico de lo que es el cuento fantástico de ciencia ficción. Y bueno, me nutrí mucho de ellos, más que nada. Me parece que es un género fantástico. Fantástico porque te hace pensar mucho. Porque el que escribe ciencia ficción lo que hace es proyectar determinadas cosas que hoy vivimos y piensa un poquito como el ajedrez, ¿viste? Cuando jugás al ajedrez tenés que mirar la jugada, no solo la inmediata, sino la mediata. Tenés que ir pensando en varias jugadas. El escritor de ciencia ficción, de alguna manera, hace eso. Posiciona una situación determinada en el futuro y dice, ¿cómo puede hacer? Hoy, por ejemplo, nos parece... qué sé yo, cuando nosotros éramos chicos, pensar que hoy día podíamos tener un celular que nos permitía llamar por teléfono y a su vez mandar mensajes de texto y entrar en internet y bajar aplicaciones, sería algo impensado. Para nosotros no se nos hubiese ocurrido nunca, pero sí, leyendo muchos cuentos de ciencia ficción, te das cuenta que a esos tipos se les ocurrían ese tipo de cosas, porque te encontrás con características de ese tipo, en donde vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo haya tenido esas ideas, no? Claro. Es maravilloso. Bueno, y un poco la técnica para escribir ciencia ficción es esa, es remontarte un poco a una invención del día y ver cómo puede evolucionar en el futuro, claro, ¿no? Como vos te lo imagines. Como vos te lo imagines. Qué bueno. Ese es un poco ¿Cómo andás? Bien. Llegó a Yelén. Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando un poco de ciencia ficción. ¿Te gusta la ciencia ficción, Aye? Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta? Bueno. Bueno, este libro además tiene algunos cuentos de terror, que a mí me gusta mucho el género. De chico leía mucho terror y me daba miedo, y creo que eso es lo que más llama la atención, ¿no? De todos los miedos que uno puede descubrir cuando escribe cuentos de terror. Ajá. Uno de los cuentos que están en este libro justamente se llaman Mis miedos. Y Mis miedos son pequeños relatos con muchos de los miedos que a mí, desde la infancia, me han he tenido y he desarrollado a lo largo de mi vida, y peleado contra esos miedos, ¿no? Como el miedo a la muerte, como el miedo a la soledad, como el miedo a la muerte de los padres. Hay un cuento que habla específicamente de ese temor de cuando uno era chico y muchas veces se le despertaba en la noche y iba a ver si los padres respiraban. Ah, mira. Les debe haber pasado alguna vez. A mí me pasaba decir, levantar en la noche e ir a sentir si mis padres estaban respirando. Bueno, uno de los cuentos habla un poquito de eso, de ese temor, ¿no? Después hay un cuento, por ejemplo, que habla de el temor a los ciegos, un poco con la reminiscencia... ¿A los ciegos o a quedarse ciegos? No, a los ciegos, un poco con la reminiscencia del informe sobre ciegos de Sábato y esas cosas. Bueno, es una historia media escabrosa, pero bueno. Hay un cuento también de corte policial. Así que bueno, es como un mix, digamos, de distintos subgéneros dentro del cuento fantástico, ¿no? ¿Y la raza de bronce por qué? Bueno, la raza de bronce es el nombre de uno de los cuentos y es justamente el nombre de uno de los cuentos de ficción, de ciencia ficción. Ajá. Que habla de la historia de una nave interplanetaria que viaja al espacio y le sucede algo muy raro que tiene mucho que ver con algunas teorías de Einstein respecto de la relatividad del tiempo. Una nave en el 2600 y pico que atraviesa la velocidad de la luz y bueno, cambia todas sus condiciones de espacio y tiempo y bueno, eso determina en un hecho bastante traumático para la tripulación, sobre todo en el regreso, que se encuentran con algo inesperado, totalmente inesperado. No quiero spoilear los cuentos, pero es un poquito... Ahí viene el origen, digamos, del título del libro. Buenísimo. Bueno, ¿y estuviste en la Feria del Libro? Bueno, sí, a través de la editorial, que es este grupo de escritores argentinos, que es una editorial que trabaja mucho con la Sociedad Argentina de Escritores. Es una de esas editoriales más o menos chicas, medianas, que son subsidiadas en parte por la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, fui invitado a la Feria del Libro, estuve el día 4 de mayo. Bueno, en una experiencia que la verdad que fue maravillosa, porque yo he estado en distintas ferias, pero nunca había estado presentando un libro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estuvo hermosa este año. Que es maravillosa. Sí. La verdad que la cantidad la afluencia de gente fue extraordinaria. Después que terminé la presentación estuvimos caminando con mi familia ese día un par de horas, y la verdad que la variedad, la calidad de libros, la cantidad de editoriales que hay, te tenés que dedicar el día para recorrer todos los pabellones y bueno, es considerada sin duda una de las ferias más importantes del mundo, ¿no? Muy linda, parangonada con las ferias de Madrid o con las ferias de Londres. Realmente es una feria maravillosa. Y para mí, bueno, ya te digo, fue una experiencia muy particular, ¿no? Claro. Poder estar en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, que la gente se acerque, que vengan, por supuesto, mis amigos, mis familiares, que me vean en esa situación. Bueno, y hablar con escritores. Por supuesto, estos lugares, estos lugares donde vos podés presentar un libro, son también trampolines para contactarte con todo un cúmulo de gente, ¿no? Totalmente. Ese día, por ejemplo, me surgió de hablar con Edgardo Miller, que es un escritor y un periodista muy importante que estuvo antes que yo en el stand. Nos pusimos a charlar
un rato, y tanto fue así que bueno, nos pasamos los números. Me invitó a su programa de radio, que tiene un programa de radio, que estuvimos hablando ese día, que también estuvo invitada Ana Guillot, que es una gran poeta, que además hace talleres literarios desde hace más de 20 años. Y la verdad que se hizo una charla muy linda. Y bueno, es más que nada las ferias y esos encuentros de escritores sirven para eso, sirven y estuviste en San Luis también, ¿no? Para crear lazos. Y bueno, sí, después invitado por la editorial, estuve en la semana del 18-19 de mayo en la ciudad de Merlo, en San Luis. Eso fue un encuentro de escritores. Eso fue todavía más interesante porque, bueno, nos juntamos escritores de toda Latinoamérica. Qué bueno. Había una escritora brasilera, había un escritor colombiano, y después, bueno, de todas las latitudes de Argentina, ¿no? Me encontré con escritores mendocinos, sanjuaninos, del sur, de Rosario, del litoral, y claro, te encontrás con todas expectativas, a veces que vos crees que son tan distintas por las zonas geográficas, y todos estamos exactamente en lo mismo, tratando de mostrar nuestros libros, tratando de difundir la lectura. Fue un encuentro maravilloso. Duró 2 días y bueno, estuvimos instalados en un hotel ahí cerquita del centro de San Luis, de Merlo, y las actividades se hacían en la biblioteca municipal de Merlo, que es una biblioteca maravillosa, hermosa. Nunca pensé que Merlo podía tener una biblioteca tan grande, tan nutrida de libros. Enseguida, bueno, me hice amigo del bibliotecario y me llevó a recorrer, tiene 2 plantas, es gigante. Wow, y dentro del predio, digamos, de la biblioteca hay un salón de encuentros, un salón de fiesta, donde ahí hicimos las 2 jornadas, donde hubo talleres literarios, presentación de libros. Bueno, ahí pude presentar mi libro, donde hubo, bueno, charlas y conferencias sobre distintas cuestiones literarias, historias de los escritores bonaerenses, hubo una, por ejemplo. Bueno, un encuentro para aprender, para conectarse. También hice muchas relaciones y bueno, creo que son ese tipo de cosas de actividades que hacen más falta todavía en un país donde la cultura está tan bastardeada y la educación tan castigada. Bueno, entre otras cosas se habló de algunas legislaciones que están surgiendo respecto del escritor. Por ejemplo, un proyecto para una jubilación para los escritores, que yo no sabía que existía algo semejante. Y hay un proyecto de un diputado que lo presentó el año pasado para hacer una especie de pensión para escritores que reúne ciertas condiciones, ¿no? Claro. Tenés que tener una cierta cantidad de libros publicados, una cierta trayectoria y no tener aportes a una caja normal jubilatoria, ¿no? No podés jubilarte. Pero está bueno para aquellos escritores que se han dedicado durante tantos años, dedicaron, ¿no?, a esto. Y no han tenido otros trabajos en relación de dependencia, que puedan jubilarse de esa manera, ¿no? Así que fue un encuentro muy lindo, la verdad, maravilloso. Qué bueno, maravilloso. Qué bueno. Bueno, y 2 cosas. Primero, si la gente quiere comprar el libro. Mira, el libro se puede comprar a través de la editorial, que es vía online, que es www.grupodescritoresargentinos.com. También se pueden pedir en mi página web, que es www.sergiomaestri.com.ar. Y bueno, próximamente van a estar en librerías, que lo que pasa es que este proceso previo es de presentaciones del libro, ¿no? Yo además de estas 2 presentaciones, ahora voy a estar el día 22 de junio, y vamos a hacer la presentación oficial, que está organizada ya por la editorial, que se va a hacer en el Jardín del Ángel, un salón que está en la calle Corrientes, al 1680, de 17 a 21. Por supuesto, están todos invitados para ese día. Y bueno, voy a tener una visita muy especial, que es nada menos que Patricia Ferreira Sosa, que me va a ayudar
con la presentación del libro y y a Yelita y a también. Yelita, que también va a estar ahí. Me van a dar una mano también un poco con la presentación, Vamos una a ir. charlita. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, Sergio, un gusto tenerte en el programa y bueno, ahí nos estaremos viendo el 22. Bueno, las espero. Bueno, muchas gracias. gracias. Vamos a un corte. Gracias. La educación del futuro. Hacia un planeta abundante en amor y paz. En el aire de Mantra FM 91.9. Mantra FM. Niño nuevo, su frescura y espontaneidad. ¿Qué mundo venís a transformar? It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Lo nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, estamos nuevamente en el aire con la segunda parte del programa. Nos sigue acompañando Sergio Maestri. Sí, no me fui. No se fue. Menos mal. Eso. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de el taller basado en el método Reflexing, vinculado a las herramientas para aprender a leer el pie, los pies, que vamos a estar dando cuando haya
El sábado 22 de junio lo van a estar dando de 14 a 18 horas en el Salón Antártica, acá en Mantra. Lo van a estar facilitando nuestra conductora Patricia Ferreira, Adriana Camerones y Sara Levi. Está dirigido a público en general, cualquier interesado se puede inscribir. Uh-huh. Para informes e inscripciones, como siempre, nos pueden hablar al mail que tenemos, nuevodialogo@gmail.com, y además a patrireflexing@gmail.com, y otro mail que tiene unas palabras raras, unas letras medio aleatorias, lo voy a dejar escrito, y a los celulares 11 55 15 66 33 de Adriana o 11 58 67 14 93 de Sara. Los temas que se van a estar tratando son, básicamente va a ser un encuentro de aprendizaje y conocimiento personal basado en el método de Reflexing, que ya lo venimos hablando hace varios lunes. Queremos contarles que esto no va a quedar acá, va a haber otro taller más adelante de un nivel un poco más avanzado, con la misma temática, y además vamos a estar haciendo uno solamente de niños, uh-huh, de lectura de pies de niños, y próximamente también vamos a tener uno online. Sí, porque la verdad es que, de esta presentación, de este taller, surgieron inquietudes de gente de países limítrofes y no limítrofes, de otras provincias y de otros lugares. Entonces, muchas inquietudes de ver si esto se hacía online, así que eso fue lo que nos movilizó a generar esto, que estamos viendo cómo lo organizamos, pero sí se va a dar. También hay gente que escuchó y se interesó por lectura de pie, y también la devolución de la lectura de pie se puede hacer por Skype, ¿sí? Lo que no se puede hacer es el tratamiento. Pero entendemos que la lectura de pie ya genera un movimiento en el otro, entonces es algo que por lo menos es un paso muy importante, y lo estamos generando. Así que ahí vamos muy muy entusiasmados, hay bastantes inscriptos. Así que seguimos ya con las últimas inscripciones en esta etapa. Pero quedan lugares, sí, se pueden seguir anotando. Sí. Y nos estuvieron llegando también bastantes dudas sobre la lectura de pies, ajá, propiamente dichas. Tenemos varios que preguntan sobre el arco, que se puede ver en el arco, y más específicamente, por ejemplo, una señora preguntó qué puede significar tener el centro del arco inflamado. Con respecto, sí, porque yo hablé de Reflexing acá, también estuvimos en el portal de Maga al mediodía, y los oyentes iban haciendo preguntas, y la mayoría se interesó por dedos, metatarsos, y de arco no, pero por suerte hay gente que... el arco en el pie representa en la parte física todo lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Como elemento representa el elemento agua, ¿sí? Los dedos son aire, el metatarso es fuego, y el arco es agua, y el talón es tierra. Entonces, es el agua, digamos, de todos los elementos es el más movedizo, ¿sí? Es el más corrosivo de las otras áreas, y muchas veces tiene la tendencia a invadir, ¿no?, todo lo que está en el arco. Por otro lado, el arco representa de la persona la capacidad para hacer, ¿sí? Pensamos que son los dedos, sentimos que es el metatarso, hacemos que es el arco, y tenemos que es el talón. Entonces, del arco lo que vamos a ver son, si tenemos la posibilidad de vernos el arco, vamos a ver que tenemos líneas en el arco, ¿sí? La dirección de las líneas es la que va a mostrar la armonía que hay entre lo que pienso, siento y hago. Entonces, si las líneas del arco están puestas de manera horizontal, ¿sí?, vamos a estar frente a una persona que, por ejemplo, puede hacer un montón, pero hace por mandato familiar, es decir, no está siendo honesto consigo mismo en su hacer, por lo tanto, su tener va a estar limitado porque no está haciendo
para él mismo, sino que está haciendo por cumplir. Esto va en la gente, no sé, que trabaja mucho, pero no trabaja en lo que le gusta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o hay que, por ejemplo, seguir trabajando en una empresa familiar porque es de la familia y no está de acuerdo. Por mandato. Entonces va siguiendo, o una profesión, ¿sí? Que se hace por mandato. Entonces, cuando no se está siendo, no se está teniendo disfrute y no está siendo honesto consigo mismo, esto va a ser por mandato, y es como si estuviese el agua está estancada porque va en una sola dirección. Cuando el agua, el arco, con respecto a la pregunta de esta señora, bueno, habría que ver bien en qué pie está. Se me ocurre como una zona que muchas veces se inflama, y que a la vez de inflamarse se hacen rayitas en forma vertical, y es la zona de los riñones, ¿sí? Si es ahí, obviamente estoy contestando algo sin verlo, pero podría ser, depende del pie en el que esté esto, podría ser un enojo en la parte afectiva, si es el izquierdo, o un enojo en la acción, si es en el pie derecho, o con su mamá o con su papá, depende de la edad que tenga, ¿sí? Entonces, bueno, eso es cuando uno lee esto y se le pregunta a la persona qué es lo que está pasando ante esta situación. Bueno, uno de los ejercicios más sencillos para diluir el enojo es tomar mucha agua, ¿sí? Entonces ese enojo se va yendo ahí. Y por el otro lado, si uno está obviamente en una sesión con esa persona, ver de qué manera se puede, a lo mejor ni siquiera tocando la zona, desde donde hay que empezar a trabajar con esta persona, este enojo es desde los pensamientos. A veces no es tocar la zona. Tiene un ataque al hígado y bueno, le voy a tocar el pie derecho en el hígado. A veces ni siquiera hay que tocar esa zona, simplemente es abrir los pensamientos para que todo lo demás vaya yendo a su dirección, a donde tiene que ir. Así que bueno, eso pasaría, por ejemplo, con respecto al arco. Después, en el arco, bueno, hay una zona puntual donde se ven los potenciales creativos que cada uno trae. También la zona de concreción de proyectos, sí, que si fuesen mujeres y vemos esto inflamado, podría ser que la mujer también esté embarazada. Si es un varón que está con muchos proyectos, este es un potencial. El tema es cómo yo pongo al servicio de este potencial que tengo mis pensamientos y mis sentimientos para hacer en consecuencia. Tener la zona de concreción de proyectos inflamada no da el resultado de que lo voy a concretar si es que mis pensamientos y mis sentimientos no están en sintonía. Eso es muy importante. Conozco un montón de personas que esto lo tienen de esta manera y sin embargo no se puede concretar porque, bueno, venimos condicionados con los mandatos y las creencias. Lo que hablábamos antes, como hablábamos, todos los temas están atravesados por los mandatos y las creencias, ¿sí? Después también podría ser que el agua de la zona del arco, por ejemplo, que haya liñitas abajo de la zona del corazón. La zona del corazón es en el metatarso, abajo del dedo gordo, ahí está el corazón. Si abajo de ese dedo hay rayitas, ¿sí? Significa que la persona está atravesando una situación de angustia, ¿sí? Y a veces, bueno, muchas veces ni siquiera hay registro de eso. Entonces, bueno, a veces cuando uno hace la pregunta, ¿hay algo que te angustie? Sí, ahí sí sucede que pasa esto, lo otro, ¿sí? Son datos que son muy importantes. O cuando está señalado en el pie izquierdo, exactamente del otro lado que estaba nombrando recién yo, que es la zona del corazón, exactamente para el otro lado del metatarso está la zona de las responsabilidades en el metatarso. Abajo, en el arco, en el pie izquierdo está el vaso. Cuando el vaso tiene una marca,
es porque la persona está transitando en ese momento que se ve el pie un momento de soledad, ¿sí? Entonces, bueno, hay que acompañar a la persona a construir pensamientos y sentimientos para poder salir de ese estado de soledad, que son estados, no quiere decir la persona puede tener alrededor un montón de personas, pero sin embargo para esto se siente solo, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas, por ejemplo, nos puede decir el arco. ¿Mm? ¿Algo más? Yo quería preguntar, que vos dijiste en la zona del corazón, qué pasaba si había rayitas, y si tenés, por ejemplo, una dureza, una callosidad. En la zona del corazón. Y las durezas, las callosidades, como representan esto, corazas que se hacen para preservar esa zona, ¿sí? La zona de los sentimientos es un área muy delicada, entonces si no se siente acompañada en esa sintonía, mejor se preserva, ¿sí? Por ejemplo, si va a ser muy duro lo que voy a escuchar, ya sea, no sé, un enjuiciamiento de la madre o del padre o de la propia pareja o de quien sea, por lo que yo estoy sintiendo, entonces es como de decir, lo siento para adentro y hasta creo que está mal, pero me preservo para no recibir ese maltrato. No, se reprime y a su vez la callosidad protege. La callosidad protege. Lo bueno de todo esto es que cuando se hace una lectura y la persona se siente identificado con eso y se le acompaña a ir haciendo ejercicios diciéndole no pasa nada con esto que sentís o no pasa nada si tomaste esta decisión o lo que fuere, esto se va solucionando, ¿sí? Se van aflojando las callosidades, los podólogos y los pedicúros nos odian porque esto se va modificando sin necesidad de cortarlo, ¿sí? Claro. Le sacas trabajo a los podólogos. Sí. Sí, siempre recuerdo que, bueno, en una época, en el año 2012, yo estaba en una radio hablando de reflexing y antes de mí hablaba un podólogo. Y yo, cuando él hablaba de él, claro, obviamente, Adriana Camerones es podóloga y ella piensa en todo en términos de podología. Entonces es eso. Bueno, una queratosis es una plantilla para que te preserve esto. Para lo que es el talón, tal cosa, para acá, tal otra, el separador para esto. Entonces, es como que obviamente que sirve un montón y acompaña un montón, sí. Pero a la vez este trabajo es desde adentro, no es desde afuera. Sí, entonces me pasaba que el podólogo claro, decía cosas y aparte él solucionaba las uñas engrosadas, solucionaba un montón de cosas que cuando vos reconoces que tu sistema, por ejemplo, es desvalorizador, vas a entender por qué tenés las uñas engrosadas. Entonces, o no necesitas modificarlo porque ya sabés que eso no es tuyo, sino que es de tu sistema y quedás tranquilo, o bueno, eso se puede también, obviamente, lo que se puede hacer para mejorar esto, si ya sos de un sistema de uñas engrosadas, es trabajar para abajo, me refiero con la descendencia, para que la desvalorización no sea moneda corriente, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, todo tiene solución desde afuera, pero mucho mejor va a ser si el trabajo es desde adentro, porque eso es un trabajo que ya va a quedar para siempre. Lo otro lo tenés que ir haciendo una vez cada 20 días. Acá pregunta... Quisiera preguntarles o pedirles si pueden ampliar el tema de la queratosis, y después otra persona pregunta que tiene una manchita que se va haciendo cada día más grande. Claro, pero eso ya es en el rostro. Ah, en el rostro, dicen. Sí, nosotros el taller de reflexing está basado en la reflexología, que es el trabajo con los pies. Lo único que se me ocurre decirte como algo parecido
es Adriana que pregunta, es que puede estar vinculado con algo en tus pensamientos, porque es en el área de la cara. Eso es lo único que se me ocurre, pero lo que yo hago es lectura de pie, y estamos hablando de eso, Adriana. Bueno, ¿alguna pregunta más, Ayelín? No, en el empeine, por ejemplo, porque siempre hablamos como de la planta del pie, y en el empeine hay algo que le Claro, el empeine del pie lo que marca es, hay algo que se ve en mucha gente. Sergio Maestri debe tener ¿Los así tendones? el empeine, es los tendones marcados. No voy a sacar el zapato No, en este momento. pero ya me los Quiero imagino, aclararlo. los tendones todos marcados, y esto habla de personas con mucho control, ¿sí? Entonces el excesivo control, bueno, no es bueno, sí, porque no se controla nada, es una creencia que controlamos, pero el perjuicio del controlador es, bueno, una extrema exigencia, y esto puede traer a nivel físico mucho dolor de omóplato, muchos problemas de cervicales. Lo que me pasa, exactamente. Claro, Me está sacando la ficha. ¿Viste? El tema del bruxismo, ¿sí? Sí, también. Ah, también bruxas Sí, todo me eso, pasa. ¿viste? Bueno, eso. Entonces, hacer ejercicios para no ejercer el control es eso, es exactamente lo que hablábamos al principio, es un ejercicio de cambio, ¿sí? Entonces, te va a generar un bienestar físico, porque el no ejercer el control te va a dar eso, y a la vez, bueno, tus pies también se van a modificar. ¿Por qué? Porque los dedos, cuando están los tendones estirados y así tensados, a los dedos también los pone de otra manera. Entonces, si eso se suelta, yo cuando estoy en una sesión les muestro, mirá, si esto fuese de esta manera, es otro el pie, ¿sí? Claro. Entonces, pensás mejor, sentís mejor para vos, ¿eh? La postura del para pie debe vos, ser distinta totalmente. es distinta, porque Y te sentís distinto. te sentís distinto, Claro. tal cual. Entonces, cuando en una sesión, pero esto se puede hacer en una sesión y también se puede hacer sin sesión, ¿sí? O sea que si uno en la lectura del pie reconoce estas cuestiones, puede también ir haciendo ejercicios para poder mejorar este tema Mira qué bueno. de Lo tendré postura. en cuenta. Claro, sí, sí. Podés venir al taller. Justo Sí. coincidimos ese día, porque hace la presentación el mismo día del taller. Claro. Pero bueno, en el segundo nivel... El segundo nivel y online también te esperamos, Sergio, en todos los... Bueno, nótenme. Claro. las modalidades. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Yelini? Yo no, vos, Sergio. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, la vez pasada hablaste también de los talones, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, a mí se me ¿cómo se dice? Se me cuartean mucho los talones. ¿Qué significación tiene eso para el reflexing? Y en la parte de abajo de todo. Exacto. Y yo tengo que ver la totalidad. No me voy a sacar el zapato. No, Dije que pero una de las lecturas podría ser que, por como dije antes, el talón está representado por el elemento tierra, ¿sí? Y el agua, o sea, el agua es la que representa el hacer, ¿sí? Entonces, cuando el agua no llega completa a la tierra, ¿qué le pasa no humecta, a la maceta? Claro, se reseca. Se reseca. Entonces, podría ser que en la parte de abajo esté reseco el talón. Sí. Porque a la vez, cada área, el talón tiene pensar en tener, sentir en tener, hacer en tener y tener en tener, ¿sí? No es que es todo tener. Sí, sí, sí. Entonces, lo más difícil para vos, porque también debe ser que tenés reseco el talón y a la vez debes tener los dedos, la parte de abajo finita, ¿sí? Por eso, no voy a tener que sacar el zapato. Entonces, es como que todos los teneres tuyos, el pensar en tener, el tener del sentir y el hacer del tener y el tener del tener, deben tener transformaciones. Probablemente porque el tener para vos
no sea, a ver, hay mucha gente que dice que no le importa tener, ¿sí? Y en realidad deberíamos entrar en esa sintonía, pero no desde el egoísmo, sino desde que la verdad es que el universo es abundante y todos podemos tener lo que querramos tener. Seguro. Entonces, ahí debe estar el problema de tus talones coartados. Seguramente. No vayas al podólogo que vamos a hacer ejercicio. No, al podólogo, no. Así que bueno, va a estar buenísimo este taller. Tienen que traer, para los que escriban, nosotros damos una consigna que es que traigan impresa una foto de los pies que tengan ganas de analizar en el encuentro, porque se van a ir con algunas herramientas básicas acerca de dedos, de metatarsos, de arcos y talón, de qué poder leer. Las fotos de la planta de los pies, específicamente, no claro. del resto, no de la, sí, por ejemplo, si quieren traer del empeine también. En realidad, yo viendo de abajo ya sé cómo es el empeine. Claro. Ya escuchándola hablar a la persona me puedo dar cuenta cómo es eso. Ya sé cómo es tu empeine, digo. Ay, Dios. Es verdad, yo doy fe, es verdad, lo dice. Entonces, bueno, eso, si quiere traer todo, va a tener la posibilidad de marcar, anotar. Lo único que necesitamos saber del pie es la edad de la persona, para que la persona que esté leyendo pueda saber en qué momento de la vida pasó tal cosa, ¿sí? No para saber la edad de la persona, seguro, ¿sí? Seguro. Así que bueno, esa consigna la damos cuando nos mandan el mail o el WhatsApp diciendo que van a venir al taller, ¿sí? Se hace una reserva previa, así que bueno, nos escriben y nosotros les damos todas las indicaciones. Así que bueno, chicos, vamos cerrando el programa de hoy. Muy dinámico, con muchos temas. Así que bueno, nos despedimos, Sergio. Sí, bueno, gracias por la entrevista y nos veremos el próximo lunes. Tal, nos vemos el próximo lunes y el 22, todos a ver a Sergio Maestri y todos vengan y hacerse reflexing. Hacemos todo un gran combo. Todo el mismo día. Bueno, Ayelita, ¿nos despedimos? Nos escuchamos. Bueno, nos estamos escuchando el próximo lunes y que estén todos muy bien y gracias. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar